Amados hermanos, muy buenas noches. Que nuestro Señor les siga bendiciendo en gran manera. Este día tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema de la oración de la dependencia, que es la continuidad de los temas que hemos venido tratando en el devocional de los días martes. Primeramente vamos a dar gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque su palabra dice que demos gracias en todo. Señor, te damos gracias, Padre bendito, y especialmente, Señor, te doy gracias porque me permites el privilegio este día, Señor, de compartir tu palabra. Porque solo es tu amor, Padre bendito, y misericordia en mi vida, lo que me permite estar hoy para compartir esta palabra preciosa y bendita, palabra de vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me respalde para poder compartir esta palabra. Exaltado seas por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, cuando hablamos de la oración de la dependencia, debemos entender que como hijos de Dios, dependemos enteramente de nuestro Padre Celestial. Recordamos el pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 11. Recordamos que los apóstoles, los discípulos, le piden a nuestro Dios que les enseñe a orar. Entonces nuestro Señor les dice que cuando oren deberán orar de esta manera. Y en el versículo 11 del capítulo 6 del libro de Mateo dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. A través de la lectura en las Sagradas Escrituras encontramos la palabra pan y tiene diversos significados. Vamos a mencionar algunos, ¿verdad?, de qué representa el pan en la vida de todo hijo de Dios. El pan representa las necesidades de la vida, de nuestra vida. Recordemos que como humanos necesitamos alimentarnos, necesitamos proveer a nuestro organismo de sustento, de alimento. Y nuestro Dios desde un inicio, desde que Él creó al hombre y a todos los seres, es decir, creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, también proveyó lo necesario para el alimento y el sustento de su creación. Esto lo podemos leer nosotros en el libro de los Salmos, en el capítulo 104, en el versículo del 25 al 28. También lo encontramos en el libro de Proverbios, en el en el capítulo 14 y versículo 23. Es decir, que desde un principio, nuestro Señor proveyó a su creación de ese alimento material, de ese sustento. Pero a la vez también nosotros recordamos que su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por ello que el pan también representa la palabra de nuestro Señor, es decir, la palabra de Dios. Y esto, por citar, lo tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 3. Y ahí nos recuerda cuando el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, anduvo en el desierto por 40 años. En esos 40 años, el pueblo escogido de Dios se rebeló, murmuró en contra de Jehová, y aún así nuestro Señor les proveyó lo necesario en todo ese tiempo. Dice su palabra en Deuteronomio que los afligió para probarlos qué había en su corazón, si confiaban en Él o no.
Dice que les dio pan, les dio del maná que no habían conocido los padres de esa generación. Los sustentó durante todo ese tiempo. Y de la misma manera nosotros a veces nos encontramos en aflicción, nos encontramos en pruebas, y es cuando nuestra fe se debilita porque consideramos que Dios nos ha dejado. Pero Dios no nos abandona. Su palabra dice, no te dejaré, siempre estaré contigo. Él es nuestro amparo, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y al igual que en aquel tiempo sustentó a su pueblo con ese maná, es decir, ese alimento caído del cielo, de la misma manera nos sustenta a nosotros, tiene cuidado de nosotros. El pan también representa la familia de Dios y la comunión. Recordemos que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, partimos o compartimos el pan que es el cuerpo de Cristo. Es ese alimento espiritual que necesitamos para crecer. Ese alimento espiritual que nos da fortaleza, que nos da ánimo. Y la comunión, porque recordemos que los apóstoles o los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo compartían en las casas, compartían de la palabra. Es decir, la palabra, ese alimento espiritual. Y a la vez también compartían el pan como sustento material con las personas que se acercaban a ellos a escuchar de la palabra de nuestro Dios. Y el pan también representa para nosotros, hermanos, la salvación. Al igual que en aquel tiempo nuestro Señor envió el maná para su pueblo, para que se alimentara, para que se sustentara en esos 40 años en el desierto, a nosotros nos envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por eso el pan representa para nosotros la salvación. Y eso lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19. Y también lo encontramos en el libro, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 48 al 51. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo subió a aquella cruz, entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que en el libro de San Juan dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Vean, hermanos, qué gran regalo nos dio el Señor. Porque Él dice que cuando nosotros comemos de ese pan, vamos a vivir para siempre. Porque con su muerte y resurrección, Él nos dio la vida eterna. Con su muerte fuimos redimidos de nuestros pecados. Y con su resurrección nosotros tenemos la salvación. Por eso es que cuando nosotros comemos de ese pan que enviado del cielo a través del Señor Jesucristo, viviremos para siempre, como dice la palabra de nuestro Dios. Vemos entonces, hermanos, que este concepto pan significa mucho para nosotros los hijos de Dios.
es de trascendencia lo que el pan representa para cada uno de nosotros. Y asimismo, lo que nosotros debemos entender como la oración de dependencia. Dice, ¿qué significa depender de Dios? Primero, vemos a nuestro Dios como una fuente. Sabemos que una fuente es donde brota el agua. También sabemos que fuentes donde brotan algunas cosas, salen algunas cosas, ¿verdad? Nosotros, el lugar de trabajo, sabemos que es la fuente de nuestro sustento material. Pero para los hijos de Dios, nosotros vemos a Dios como nuestra fuente. Porque de ahí sale todo para nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 11, como dije anteriormente, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Ese es un regalo de Dios para nosotros, porque dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, no hay nada que nosotros necesitemos, hermanos, que Dios no nos lo pueda dar. Él puede darnos de las riquezas que Él tiene. Pero nosotros debemos depender siempre de nuestro Dios. Por eso es que en esa oración Él les dice, ustedes cuando oren, oren de esta manera, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios ese pan, primero como el alimento espiritual que necesitamos para mantenernos firmes, para seguir adelante. Y también cuando le pedimos que nos dé ese sustento material para nuestro cuerpo, ese sustento para nuestra familia. Y Él nos lo da. Porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Solo debemos confiar, amados hermanos, en que Él es nuestro sustentador. Él es nuestro proveedor. Por eso en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, dice, Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Por eso dice su palabra que todo lo que damos al Padre en su nombre será hecho. Y Dios, y nuestro Dios quiere bendecirnos. Él quiere darnos. Porque somos sus hijos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 9 y 11, dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Recordemos que nuestro Señor es misericordioso, es bondadoso. Por eso es que nos dice en su palabra, danos hoy el pan nuestro de cada día. Amados hermanos, nuestro Dios está esperando por nosotros. Y muchas veces nos pasa que nosotros clamamos, suplicamos, oramos, pidiéndole a nuestro Dios, pero no recibimos respuesta.
Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aquí es donde debemos nosotros tener el entendimiento, amados hermanos, que cuando la palabra de Dios dice que Él suplirá nuestras necesidades, es porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Él nos da lo que según su soberanía nos quiera dar. Y muchas veces clamamos a nuestro Dios, le suplicamos, y al no tener respuesta, entonces le reclamamos. Pero debemos entender, hermanos, que vamos a pedirle conforme su voluntad. No voy a suplicarle lo que mis vanos deseos necesitan o requieren, porque entonces Él no me lo va a dar, porque Él sabe de que tengo necesidad. Por eso es que tenemos que aprender a pedir y debemos aprender a ser pacientes cuando clamamos a nuestro Dios, porque Él sabe de qué tengo necesidad. También, amados hermanos, nosotros tenemos que confiar siempre en Dios. La oración de la dependencia significa confiar hoy en nuestro Padre Celestial. Es decir, tener la confianza en Él todos los días. Y por eso es que recalca: danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, tenemos que pedirle hoy lo que necesitamos hoy. Porque muchas veces pedimos a nuestro Dios cosas que no son necesarias o cosas que no necesitamos. Y en Filipenses 4, versículos del 6 al 8, podemos leer: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es decir, hermanos, que siempre nosotros debemos dar gracias a Dios. Debemos estar en esa continua comunión con nuestro Dios. Y como dice su palabra, tenemos que pensar, tenemos que meditar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo bello y todo lo admirable. Porque la confianza en nuestro Dios nos hace sentir que Él hará en su momento, en su tiempo, lo que nosotros estamos pidiendo porque lo necesitamos. Pero no debemos dejar de orar, no debemos dejar de clamar. Pero también tenemos que saber, tenemos que entender que nuestro Dios nos dará lo que necesitamos, no lo que yo pienso que necesito, porque Él es soberano. A nuestro Señor le agrada que sus hijos sean agradecidos,
que reconozcamos siempre que Él es nuestro sustentador, que Él no me deja, que Él no me desampara, que sin importar las circunstancias por las cuales yo estoy atravesando, por la aflicción o la prueba, en mi corazón y en mi mente solo debe haber gratitud, solo debe haber alabanza y adoración a nuestro Dios. Porque por eso Él me recuerda que debo dar gracias en todo, que debo orar siempre. Es decir, que no son las circunstancias las que determinan cómo voy a alabar a mi Señor, cómo voy a adorar a mi Señor. Debemos ser como el apóstol, que en la escasez y en la abundancia, ¿verdad?, siempre agradeció a Dios. Asimismo, nuestro Dios dice, no se preocupen por nada. A veces, o siempre pasa, que estamos preocupados por el mañana, por el qué va a pasar mañana. Y en esa preocupación viene el estrés, vienen las enfermedades. Pero nuestro Dios nos dice, no se preocupen por nada. Recuerden la oración de la dependencia. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Es decir, el Señor nos dice, no piensen en el mañana. Y por eso en Mateo 6:34 está escrito, no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Confiemos nosotros, hermanos, en que nuestro Dios nos proveerá lo necesario para cada día. No nos angustiemos por el mañana. Asimismo, Él nos dice, oren por todo. Recordemos que la oración es esa comunicación constante con nuestro Dios. Ese momento en el que nosotros nos acercamos confiadamente a su trono de gracia. Ese momento en que nosotros nos acercamos y le damos gracias por lo que ha hecho en nuestra vida. Le damos gracias por el cuidado que ha tenido de nosotros, de nuestra familia. Le damos gracias porque tenemos sustento material. Y sobre todo, le damos gracias porque en su amor y misericordia nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice, si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Es decir, amados hermanos, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para darnos esperanza de vida y vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Él que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, Él puede suplir nuestras necesidades. Pero nosotros debemos estar
en esa oración constante, dando gracias en todo. Cuando leemos en este pasaje del libro de Romanos, dice, si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Recordamos que en el libro de Génesis se relata cuando Jehová le dice a Abraham que le entregue a su único hijo, cuando le dice que entregue a Isaac, que lo sacrifique, es decir, que se lo ofrezca en sacrificio, y es su único hijo. Y cuando Abraham, obediente a lo que le pide Jehová, está a punto de poner su mano sobre el muchacho, así que el ángel del Señor le habla y dice que no ponga su mano sobre él. Vemos cómo nuestro Señor proveyó el cordero para el sacrificio. Isaac no fue sacrificado. Sin embargo, en el caso nuestro, el unigénito de Dios sí fue sacrificado por cada uno de nosotros. Es decir, que nuestro Dios en su inmensa bondad y misericordia, si envió a su Hijo, si entregó a su Hijo amado, de igual manera puede darnos todo lo demás. Puede dar nuestro sustento material, puede darnos paz, puede dar gozo. Pero nosotros debemos siempre depender de nuestro Dios. Dice su palabra en el libro de Salmos, capítulo 71, versículo 15. Dice, a todas horas diré que eres un Dios que salva con grandes actos de justicia. A todas horas. Entonces nosotros, en todo momento, en todo lugar, debemos reconocer el amor, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Debemos dar gracias en todo momento, porque hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque recibimos ese alimento, porque recibimos ese pan de vida, que al comerlo, dice que viviremos para siempre. Recordemos entonces, danos hoy el pan nuestro de cada día. Así también, hermanos, como nuestro Señor provee para nuestras necesidades, de igual manera Él nos exhorta a compartir lo que Él nos da con los demás. En el libro, en la segunda carta de Corintios, capítulos 9, 10, versículos del 10 al 12, podemos leer, Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos les den gracias a Dios. Entonces, vemos que nosotros
recibimos en abundancia. Pero así como nosotros recibimos, también el Señor nos dice que debemos ser generosos. Es decir, compartir con los demás las bendiciones que hemos recibido. Es decir, compartir ese alimento material, ese sustento material. Pero a la vez, también debemos compartir el pan de vida, la palabra de nuestro Dios que da vida eterna con los demás, con los que aún no se han rendido a los pies de Cristo, con los que aún no le han reconocido como su Señor y Salvador, porque también debemos compartir esa gran riqueza que nuestro Dios nos ha dado. Debemos ayudar a otros a satisfacer sus necesidades materiales, pero también debemos ayudarles, debemos exhortarles, animarles, ¿verdad?, a un sustento en su vida espiritual. Y eso lo debemos hacer como agradecimiento, como testimonio de nuestra gratitud hacia nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. También, cuando nosotros suplimos las necesidades, Dios cuida de nosotros. Recordamos uno de los estudios, una de las sesiones del estudio bíblico que estamos llevando los días lunes, cuando hablamos acerca del ayuno y cómo los fariseos y los escribas señalaban a Jesucristo y a los discípulos por no guardar el ayuno. Sin embargo, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículos 7 y 9, nuestro Dios nos llama a la reflexión y nos dice cuál es el ayuno que a Él le agrada. Y lo primero que dice es: compartan el pan con los que tienen hambre. El verdadero ayuno también es que den refugio a los pobres, que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así, dice, brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé: aquí estoy. Debemos ser generosos, debemos compartir a la luz de la palabra. Debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado, debemos hacerlo con alegría, no esperando recibir más a cambio de lo que damos. Recordemos que nuestro Dios escudriña las intenciones del corazón. No demos por vanagloria. No demos porque digan que, qué buena gente es él o ella. Demos en agradecimiento. Compartamos lo que Dios nos ha dado. Cumplamos con la palabra de nuestro Dios. Demostremos que somos hijos de Dios, que somos siervos de Jesucristo, compartiendo de ese amor que Él nos dio y que nos dará siempre. Asimismo, cuando nosotros
damos de corazón, cuando damos con alegría, como dice la palabra de nuestro Dios, delante de nosotros irá la justicia y detrás de nosotros la protección de Dios. Y cuando nosotros le clamemos, cuando le llamemos, Él responderá: aquí estoy. Asimismo, el Señor nos exhorta a multiplicar lo que nos ha dado. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1, dice: echa tu pan al agua, después de algún tiempo lo encontrarás. Esto es que debemos administrar con sabiduría, con prudencia, lo que el Señor nos ha provisto. Que multipliquemos lo que Él nos ha dado. Es decir, si tenemos oportunidad de ahorrar, hay que ahorrar. Si tenemos oportunidad de invertir, pues hay que invertir. Por eso dice su palabra: echa tu pan al agua, después de algún tiempo lo encontrarás. Pero también, hermanos, debemos tener cuidado de no caer en la avaricia y la codicia, porque eso nos puede alejar de nuestro Señor. Y por último, nos llama a dar con generosidad en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24, dice la palabra de nuestro Dios: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Y es lo que decía antes, hermanos. Evitemos caer en la avaricia y en la codicia. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Porque cuando damos con generosidad, dice la palabra, seremos más ricos. Pero muchos pensamos en bienes materiales. Pero recordemos que nuestro Señor nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Y dice: sé tacaño y lo perderás todo. Porque pienso que el tacaño lo pierde todo, porque pierde su paz, pierde el gozo, pierde su alegría cuando trata de acumular riqueza. Entonces, la generosidad y la misericordia son características de un hijo de Dios, de un siervo de Cristo. Recordemos que nuestro Señor nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Después de haber escuchado entonces cómo es la oración de la dependencia, ¿qué es lo que el pan significa para nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo debemos nosotros compartir ese pan como sustento material y ese pan como alimento espiritual? De ese pan que nosotros, bendita sea la misericordia de Dios, ya comimos. ¿Cómo es el modelo entonces en nuestra iglesia? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 al 47, dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Entonces, el modelo de nuestra iglesia debe ser esa dependencia de la oración, debe ser esa generosidad hacia los demás, debe ser ese compartir las bendiciones que Dios nos ha provisto, las bendiciones que Dios nos ha dado
como sustento material, como también compartir lo más importante, que es el pan como alimento espiritual, como ese pan que es vida, ese pan que es vida eterna, como dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos siempre depender de nuestro Dios. Debemos ser generosos, debemos compartir, debemos dar testimonio como hijos de Dios que estamos cumpliendo con su palabra. Debemos ser esa parte del cuerpo de Cristo, ávida de compartir el pan con los demás, ese pan como alimento espiritual, ese pan que significa tener vida eterna. Señor, te doy gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque nosotros un día en tu infinita misericordia tuvimos la oportunidad de comer de ese pan de vida, Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que nos permita, Señor, dar testimonio como hijos tuyos, como siervos de Jesucristo. Que en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente haya el anhelo de poder compartir lo que tú nos has dado. De poder, Señor, compartir con los demás. De sentir la alegría, Señor, cuando podemos suplir las necesidades de muchas personas. Que cuando vean suplidas sus necesidades, Señor, darán gracias a ti. Padre bendito, gracias por todo, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.